Buenas tardes, bienvenidos a la sede social de Masesa y sean igualmente bienvenidos a esta nueva sesión de las sextas jornadas Guadalquivir, un río con mucha historia. Soy Marcos Pacheco Morales Padrón, coordinador del ciclo, y quisiera comenzar estas palabras mostrando mi agradecimiento, como hice en la anterior conferencia, a Masesa y a la Cátedra del Agua, cuya dirección ha respaldado esta iniciativa cultural y divulgativa. Del mismo modo, gracias al público por acompañarnos en esta actividad dedicada al conocimiento y difusión de nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestro entorno natural. Y, por supuesto, agradecer al ponente su presencia y disposición para participar en estas jornadas. A continuación, procederé a presentar al conferenciante. Carmelo Scott es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, institución en la que desarrolló durante más de una década labores docentes y de investigación en el ámbito de la ecología acuática. En 1998 se incorporó a Emasesa mediante una beca impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencia para la incorporación de doctores a empresas, pasando a formar parte del entonces Departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía. Desde entonces ha desarrollado una extensa trayectoria profesional centrada en el conocimiento ambiental y la gestión sostenible del ciclo integral del agua. A lo largo de estos años ha participado activamente en el programa de vigilancia de los ecosistemas acuáticos, vinculados al ciclo integral del agua de Sevilla y su área metropolitana, impulsando además actuaciones ambientales tanto en el medio natural como en el entorno urbano. Asimismo, ha desarrollado e implantado procedimientos de protección del arbolado y de las zonas verdes en las obras ejecutadas de Masesa. En la actualidad es responsable del Departamento de Limnología de Emasesa, desde el que dirige trabajos relacionados con la gestión de los servicios ecosistémicos asociados al ciclo urbano del agua, abordando tanto los ecosistemas destinados al abastecimiento de agua potable e industrial como aquellos que actúan como medios receptores en zonas de vertido. Su labor combina investigación aplicada, innovación tecnológica y conservación ambiental. Igualmente, ha estado vinculado al mantenimiento y conservación de dos espacios emblemáticos de Masesa: la Estación de Ecología Acuática Príncipe Alberto I de Mónaco, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, y el Jardín Botánico El Arboreto, en el Carambolo. Junto a ello, desarrolla una intensa actividad científica y divulgativa. Forma parte del banco de expertos de la Agencia Estatal de Investigación como evaluador especializado. Colabora como revisor en diversas revistas científicas y es vocal de la Comisión Primera de DACUAS, la Asociación Española del Agua Urbana. Además, participa habitualmente en actividades de formación técnica superior y divulgación ambiental, contribuyendo a una mayor sensibilización ciudadana en torno a la conservación de los ecosistemas acuáticos y el respeto al medio ambiente. En esta jornada tendremos la oportunidad de conocer, de la mano de Carmelo, una visión científica y ambiental del Guadalquivir y de los ecosistemas acuáticos asociados al ciclo integral del agua, comprendiendo mejor la importancia de su conservación y gestión sostenible. Estimado Carmelo, reiterarte mi agradecimiento personal como coordinador del ciclo, así como el de Masesa, tus compañeros y la Cátedra del Agua por aceptar nuestra invitación y acompañarnos esta tarde. Sin más, les dejo con su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Marcos la invitación a participar en estas jornadas, a Emasesa y la Cátedra por el apoyo y obviamente a vosotros que estáis aquí por haber reservado un poco de tiempo de esta tarde para compartir juntos esta sesión. Cuando Marcos me propuso participar en las jornadas para darle una patina ambiental a su ciclo, pues pensé en mostrar la experiencia que tiene Masesa en el caso de las especies invasoras, especies exóticas invasoras
que tanto problema nos está dando hace ya más de 20 años en las infraestructuras hidráulicas que están en la dársena del Guadalquivir. Pero viendo cómo está transcurriendo las jornadas desde que él empezó en la primera sesión y después Ignacio en la segunda, donde han mostrado la historia del desarrollo de la dársena desde varios puntos de vista, creía también conveniente pues, mostrar la historia de la implicación de Masesa en los estudios de ecología de la dársena del Guadalquivir, para contribuir al conocimiento de su funcionamiento y de su conservación. Bueno, quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo de la conservación. Por desgracia, nos tienen que meter miedo para que podamos estar concienciados en lo que hay que conservar la naturaleza, y yo creo que ha estado acertado la utilización del término servicios ecosistémicos, porque realmente conservar per se, pues no lo hacemos, en general, estoy hablando en general, no de los presentes que están aquí. Y porque la conservación parece un término abstracto, y metiéndonos miedo en que si perdemos esos servicios que nos da la naturaleza, si no conservamos, pues parece que así pues, vemos de otra forma la conservación de la naturaleza, diciéndonos que pues, los ecosistemas o los ecosistemas acuáticos como un río pues, son capaces de suministrarnos agua, pues, de suministrarnos bienes o alimentos, son capaces de controlar inundaciones o regular el clima local, o incluso ser soporte de una diversidad de hábitats impresionante o de especies, o incluso, independientemente de la parte material, pues nos da percepciones, son capaces de entrar en la parte espiritual de las personas, o sabemos que, por ejemplo, las civilizaciones en la historia han utilizado el río desde el aspecto religioso, ¿no? Y sobre todo, y hablando de Sevilla y su río, pues nos da un sentido de pertenencia, ¿no? Y eso creo que lograr el uso sostenible de esos servicios pues nos permite en cualquier actuación de conservación del río en general o de la dársena en particular. Hemos estado viendo en estas dos anteriores, como he dicho, conferencias, que el río se ha transformado desde su origen, desde que era un río natural, a través de desviaciones, de cortas, de defensas para la parte económica de la navegación o por las defensas en las inundaciones. Yo creo que este miedo que se tenía al río Guadalquivir en las inundaciones ya se ha perdido. Yo creo que ese inicio de pérdida de miedo al Guadalquivir, yo creo que empezó a partir de los años 80, y hoy en día lo que queremos, o a partir de ese momento, lo que queremos es pues tener un río al lado de Sevilla que fluya, un hábitat fluvial lo más natural posible. Y en este contexto yo creo que la ecología como ciencia juega un papel importante, y los estudios científicos y técnicos en este campo son prioritarios. Yo, para preparar esta ponencia, por lo que sabía históricamente, no he encontrado muchos estudios de ecología rigurosos y publicados de la dársena del Guadalquivir, ¿vale? Por lo tanto, me puedo equivocar, si hay otros, pero puedo decir que los estudios se iniciaron sobre el año 1973, al inicio del año 73, por el Ayuntamiento de Sevilla a través de Masesa. Podríamos decir que entre los principales empezaron a trabajar en este aspecto. Pero también hay que destacar que a partir de los años 80, el Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla, liderada por el profesor García Novo, que nos ha dejado recientemente y que de aquí quiero recordar con cariño, pues como decía, lideraba un grupo de científicos y de ecólogos y de profesores de la Universidad de Sevilla, como era la profesora Julia Toja, el profesor Carlos Granado o el profesor Fernando Sancho,
que en aquel momento también empezaron a estudiar el río Guadalquivir o la dársena o el meandro de San Jerónimo y incrementaron el conocimiento sobre la ecología de este tramo de río en esos momentos. Por tanto, voy a dividir la presentación en dos partes. Una primera en esa historia de los estudios en ecología que desarrolló Emasesa y después la otra parte a lo que me ceñiré un poquito más al título. Hablaré sobre cómo hemos afrontado el problema hace más de 20 años sobre las especies exóticas invasoras en algunas infraestructuras hidráulicas asociadas a la dársena. Bueno, voy a utilizar unos esquemas que tiene en su blog José Antonio Blanco, que yo creo que nos pueden ayudar. Ignacio la semana pasada ya apuntó algo sobre la desviación de algunos de los arroyos en el entorno de Sevilla del río Guadalquivir. Y si tomamos el río Guadalquivir como ecosistemas, eliminarle 3 importantes afluentes, eso le afecta como ecosistema, con funcionamiento ecosistema. Le puede afectar para lo bueno o para lo malo, pero algo le afecta, y es lo que pasó. Aquí tenemos los 2 arroyos, el arroyo Tagarete y el arroyo Tamarguillo, y el río Guadaira. Recordar que el arroyo Tagarete nace en los Alcores como el arroyo de Miraflores, que cuando entra en Sevilla se le cambia el nombre a arroyo Tagarete, que desemboca en los pies de la Torre del Oro, que ya lo estuvimos viendo en las anteriores conferencias. El arroyo Tamarguillo también nace por el mismo lugar, es el arroyo Ranilla, que cuando entra en Sevilla cambia el nombre de arroyo Tamarguillo, que desemboca en los Gordales, desembocaba en los Gordales, y el río Guadaira, que desembocaba en aquellos momentos en frente de Gelbes, ¿no? Bueno, pues el primer cambio, lo voy poniendo así un poco a poco, el primer cambio fue la desviación del arroyo Tagarete por problemas de inundación. Ya Ignacio dijo que además era una cloaca a cielo abierto, pasaba por el Matadero, en la Puerta de la Carne, pasaba por toda esa zona. Después se desviaba por la calle San Fernando y ya desembocaba en la Torre del Oro. Pues se desvió hacia el arroyo Tamarguillo y los 2 arroyos recogían el agua de los 2 arroyos y desembocaban en los Gordales. Después se hizo la corta de Tablada y entonces se hizo el primer desvío del río Guadaira, como decía, que se desembocaba en frente de Gelbes y se hizo desembocar en la corta de Tablada. Después se desviaron el arroyo Tamarguillo y el arroyo Tagarete hacia el río Guadaira para permitir la expansión de la ciudad hacia el sur, aparte de evitar también las inundaciones. Se hizo la segunda desviación de la desembocadura del río Guadaira. Desembocaba, como decía, en la corta de Tablada y daba muchos problemas para la actividad portuaria porque desembocaba en el mismo puerto y entonces se desvió hacia la Punta del Verde. Todavía no estaba construida la esclusa, ¿verdad, Marcos? Todavía no estaba construida. Y posteriormente, y para seguir evitando las inundaciones, la última fue en el año 61. Yo me acuerdo muy bien de esa inundación en noviembre del 61, me acuerdo estupendamente porque mi madre estaba embarazada y estaba en una barca por Sevilla, entonces me acuerdo muy bien porque me cogió de muy niño. Y a partir del 62 se cambió las 2, el Tamarguillo y el Tagarete, hacia el norte de la ciudad, evitando esas inundaciones y sobre todo permitiendo la expansión urbanística hacia el este. Y por último, la tercera desviación de la desembocadura del Guadaira en el año 1980 hacia la corta de los Olivillos por un encauzamiento de 22,5 kilómetros, que es el que existe actualmente. Bueno, aquí os muestro la unión de la canalización del Tagarete con
el arroyo Tamarguillo, es una del vuelo americano del 56. No sabréis dónde estamos, ¿no? ¿Esta unión? Sí, ¿no? Bueno, Marcos sí lo sabe. Pues esto es en Los Arcos, ¿vale? Esta es la avenida Montesierra, el Tamarguillo iba un poquito por aquí, y este era el encauzamiento del Tagarete que construyeron ahí la calle Labrador. Va justo, si veis, está justo por encima de la traza del... ¿Veis? Se ve bien, ¿no? Iba justo por la traza del canal del Tagarete. Aquí vemos el Guadaira, su segundo cambio a la Punta del Verde, y antes desembocaba en esta zona de la Corta, pero aquí se ve el cauce antiguo del Guadaira, que desembocaba enfrente de Gelbes, y cuando se hizo la Corta se hizo el desvío, y justo aquí es donde se construyó la estación depuradora de Tablada, ¿vale? Aquí tenéis el hipódromo de Pineda, y justo aquí, ahora lo mostraré más de cerca, es donde vierte sus aguas el Tamarguillo, justo aquí, ¿vale? Y aquí es donde se construyó, como digo, aquí tenéis la depuradora de Tablada, que utilizó el cauce antiguo del Guadaira para verter sus aguas depuradas al río Guadalquivir. Aquí tenéis la entrada del Tamarguillo al Guadaira. Esta es la carretera de Utrera y esta es la zona actual con el campo de golf de Pineda y el antiguo cauce, que es el parque del Guadaira. Bueno, os pongo aquí la situación en el año 33 de Sevilla, porque era otro problema que tenía aparte el Guadalquivir en el entorno de Sevilla, aparte de esa eliminación de la entrada de agua de sus afluentes, era la contaminación. Esta es la situación, creo que se ve bien, ¿no? Sí, qué bien se ve. De los vertidos de aguas residuales de toda la urbe, desde el meandro de San Jerónimo hasta la parte de la Corta el puerto, y aquí desembocaba en el Guadaira toda la parte de aguas residuales del sur. La parte de Triana también desembocaba, y parte de Triana y Los Remedios desembocaba en la Corta de Triana, ¿vale? Esta era la situación en el año 33. Hasta el año 74 pues, se construyeron grandes colectores, como veis aquí, y estaciones de bombeo. Y en el año 74 el ayuntamiento entiende que hay que hacer algo, porque había un problema importante de contaminación, de episodios de malos olores en la ciudad. Y en ese momento que se estaba gestionando por parte del ayuntamiento la unificación de la empresa de abastecimiento y la empresa de saneamiento, que se creó en el 1900, pues ya había los primeros pasos de lo que hoy es Emasesa, que empezó a funcionar el 1 de enero del 75. Y en ese momento pues, se empezó a estudiar por parte, se puede decir, de Emasesa, la situación del río. En ese momento también el ayuntamiento, a través de Emasesa, pues entendió que era necesario desarrollar un plan de saneamiento de aguas de Sevilla, porque pasábamos de una red de alcantarillado insuficiente, vertidos directos sin depurar y con problemas importantes de evacuación de las aguas, sobre todo de lluvia y en las inundaciones, que es un problema también que tenía Sevilla. El objetivo del plan lo tenéis ahí, en la mejora de la capacidad de evacuación de la ciudad, la reordenación del sistema de alcantarillado de redes, porque estaba muy fragmentada, depurar las aguas a través de un plan de construcción de cuatro depuradoras. Aproximadamente, pongo aquí la valoración global de ese plan, era de unos 10.000 millones de pesetas. ¿Cuál era la situación en el año 74? En el mapa está ya construido la dársena hasta el tapón de Chapina. Está ya construida la esclusa, que se construyó en 1951.
y no estaba, ya se habían desviado todos los colectores de aguas residuales a la dársena. En la dársena estaba prohibido verter aguas residuales. Los vertidos de aguas residuales, o lo que producía de aguas residuales Sevilla, eran de unos 3.000 litros por segundo de agua residual sin depurar, ¿vale? Que se vertían, como decía, en la parte norte, en la meandro de San Jerónimo, y sobre todo en el Guadaira. El Guadaira recogía aproximadamente el 75% de las aguas residuales sin depurar de Sevilla. Entonces, el problema es que el Guadaira desembocaba en la Punta del Verde, que hidráulicamente no estaba bien diseñada y no evacuaba bien el agua que venía del Guadaira. Y gran parte de este agua que se quedaba aquí, sin renovar, entraba en la dársena cuando se abría la esclusa. Entonces, era un punto de contaminación que tenía el río en esos momentos. Seguían con un gran importantes episodios de olor. Y en ese momento, pues, Emasesa, o el ayuntamiento a través de Emasesa, inició un estudio para comprobar cuáles eran las mejores soluciones para evitar ese problema. Este estudio duró desde 10 años, desde el 73 al 83, coincidiendo que en el año 80 se hizo el último desvío del Guadaira hacia la Corta de los Olivillos, desplazando ese punto, ese foco de contaminación que estaba aquí, pues se desplazó significativamente aguas abajo. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de esos años, del año 73. Aquí tenéis, aquí detrás no sé muy bien, era de Julia Toja, que trabajaba en ese momento en Emasesa, después sacó la plaza de profesora de la universidad, y esto es en el Puente de Hierro, justo debajo del Puente de Hierro. Bueno, aquí tenéis unas gráficas de la concentración de oxígeno a lo largo de la dársena desde el tapón de Chapina hasta la esclusa, ¿veis? Desde el 1 al 6, tenéis aquí desde el 1, el tapón de Chapina, hasta la esclusa, antes de la esclusa y después de la esclusa en el propio río. Y esta es la concentración de oxígeno en superficie, la parte de arriba, y a 5 metros de profundidad. Como veis, antes del desvío del Guadaira, las concentraciones de oxígeno en gran parte de la dársena eran con concentraciones inferiores a los 4 o incluso a los 2 miligramos por litro en superficie, incluso llegando en ciertos momentos cercanos a la esclusa de anoxia total en superficie, ¿vale? A 5 metros, pues esto se amplificaba muchísimo más. Las concentraciones de oxígeno eran más bajas en mucha parte, casi en la mitad o en gran parte, como aquí, de la dársena. Y se vio que a partir de eliminar ese foco de contaminación del río Guadaira, pues la concentración de oxígeno, simplemente con esta información, la concentración de oxígeno aumentó significativamente. Ya no aparecían prácticamente episodios de anoxia. Aquí tenéis algunos datos, los voy a explicar rápidamente, no es necesario que lo analicéis, de nutrientes o de clorofila como producción primaria, producción del desarrollo de las algas, antes del desvío del Guadaira. Aquí pongo de referencia datos del mes pasado de la dársena, ¿vale? Para que veáis la comparación de calidad. Y aquí tenéis esos mismos datos, pero para después del desvío del Guadaira. ¿Qué se vio? Que hubo una reducción de los nutrientes de amonio y de fósforo, que es lo que viene en las aguas, nutrientes que vienen en las aguas residuales, significativamente, pues más del 97% de reducción de nitrógeno o de fósforo. La concentración de oxígeno subió y
se comprobó que el ecosistema, la influencia era menor de los vertidos urbanos y que disminuyó considerablemente la producción primaria, el desarrollo de las algas. Ahí veis que la concentración de clorofila antes y después es también una disminución significativa. ¿Qué es lo que pasaba? Que había habido una mejora sustancial de la calidad del agua de la dársena, por tanto, se notaba más las perturbaciones que venían del puerto, como eran pequeños vertidos o cuestiones relacionadas con la navegación. Ahora también tiene cierta perturbación la navegación porque tenemos la dársena, que es de poca profundidad, y los barcos, cuando navegan, resuspenden el sedimento y todos los elementos que están en el sedimento sellados, pues los vuelven a la columna de agua, los nutrientes, y son capaces de producir en algún momento picos de producción de algas, ¿no? Pero bueno, es lo normal después. Lo que sí está claro que en ese momento la dársena se recuperó y ya dependía más de las entradas, de cómo estaba el río por fuera, por las entradas, pero ya no tanto de los vertidos. Bueno, un segundo estudio, ahora nos vamos a ir hacia el norte, ¿vale? Hemos dejado la dársena y nos vamos a la parte norte de la ciudad. Esto es la situación que tenía el meandro de San Jerónimo. Aquí sí se vertía directamente agua residual, como hemos visto en el año 74, aquí se vertían aguas residuales de 3 colectores, el de San Jerónimo, el de San Lázaro y el de Torneo, y se decidió, creo que lo explicará la semana que viene Mariano Palancar, con muchísimo detalle, con lo cual no me voy a entretener, y el motivo por el que se construyó la Corta de la Cartuja, y se empezó a construir la Corta, y este es el final de la Corta aproximadamente por el año 1982. ¿Cuál era la situación en ese momento? Creo que Mariano también lo explicará. ¿Qué se hacía con el meandro de San Jerónimo? Hubo opciones de cegarlo completamente, hubo opciones de aislarlo por el norte y por el sur, incluso de unirlo a la dársena, ¿vale? Y para esto, y sabiendo que podía ser un lugar donde celebrar la Expo 92, lo que quedaba de la isla de la Cartuja, pues el ayuntamiento, a través de Masesa, pues también empezó a hacer un estudio. Aquí es cuando también, como decía al principio, desde el punto de vista científico, también como asesores científicos, participó el Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla con trabajos muy importantes que permitieron también aclarar la situación y con sus recomendaciones desde el punto de vista científico de la gestión de esta zona. Bueno, pues el trabajo, que duró 2 años, del 84 al 86, se verificó la calidad de agua desde la parte norte de San Jerónimo hasta la parte sur, que estaba conectada con el río. En agosto del 84, que estábamos en sequía, la sequía era de 82, 83, 84, en agosto, en Sevilla, pues se tomó la opción de cerrar al sur el meandro de San Jerónimo. Y a los pocos días, pues hubo una mortandad masiva de peces, con episodios importantes de olores. Y a los pocos días se volvió a abrir, porque obviamente el río estaba contaminado, pero mejoraba sustancialmente, por lo menos oxigenaba toda esta parte del meandro. El río estaba contaminado porque en ese momento, en toda esta zona del río, vertían aguas residuales, toda la zona de Cama, de San Juan de Nalfarache y de Gelbes, agua residual sin depurar. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco os asustéis, no intento que miréis ningún dato, yo lo voy a explicar todo. Aquí tenemos cómo se hizo el seguimiento en estos 2 años, en la zona norte de San Jerónimo, en San Lázaro, Torneo y en el propio río, en pleamar y en bajamar y a distintas profundidades, ¿vale?
¿Qué se vio? Que había un gradiente espacial, es decir, en la zona norte poco profunda se había eliminado el colector de San Jerónimo y por tanto una zona con oxigenación, con una producción primaria de un desarrollo de las poblaciones de algas grandes, y la zona intermedia con una concentración elevada de nutrientes, de amonio y de fósforo, porque estaban los colectores de San Lázaro, y la zona sur, que estaba más asociada a las características propias del río Guadalquivir porque tenía la conexión. También se vio un efecto de las mareas, es decir, cuando había pleamar entraba agua de peor calidad al meandro y empeoraba, y cuando había bajamar pues mejoraba, tanto en nutrientes, en materia orgánica como en nutrientes. Y una evolución temporal. Aquí tenemos la diferencia de los 2 años, del 84 al 85 y del 85 al 86. La pongo porque en ese cambio de año se eliminaron todos los vertidos al meandro de San Jerónimo. La depuradora de San Jerónimo entró a funcionar en mayo de 1984 y todos los vertidos de Torneo y de San Lázaro se llevaron hacia la depuradora. Y se ve claramente que en este caso, como veis, hay una bajada importante de la concentración de amonio, de nutrientes, una bajada considerable de la concentración de fósforo, y el sistema mostraba una buena recuperación y con buena aptitud para poder conectarse a la dársena y crear lo que hoy en día tenemos como la dársena del Guadalquivir. Esta fue la situación en el año 1992, que ya se unió la dársena y se quitó el tapón de chapina para la Expo. Este es un vuelo en el año 98, creo, y ya es la situación actual. Bueno, la masa de agua se le denomina dársena Alfonso XIII en el plan hidrológico del Guadalquivir, que la evalúa anualmente, y la evaluación última disponible, que es la evaluación del 2023, que se está usando para el cuarto plan del plan hidrológico del Guadalquivir, pues da un estado global, como veis ahí, peor que bueno, aunque el estado ecológico es bueno y ha mejorado porque la última evaluación del 2018 era moderado y aquí ha mejorado a bueno. Pero el problema que tiene es que el estado químico se mantiene malo, ¿vale? Por problemas de contaminación de elementos químicos. Eso ya se ve reflejado en los impactos que el mismo plan hidrológico identifica como contaminación por nutrientes, por alteraciones obviamente hidrológicas del hábitat y por la contaminación química. Esos son los impactos identificados en el plan hidrológico para esta masa de agua de la dársena. Bueno, voy bien. Hoy paso a la segunda parte sobre nuestra experiencia con las especies exóticas invasoras. Aquí también quiero hacer una primera reflexión para entender cómo las especies exóticas pueden impactar sobre un ecosistema que invade. Podemos, simplificando mucho, utilizar el símil de que el ecosistema, como es la dársena, es muy similar a una ciudad. Es decir, incluso podemos decir que la dársena es como una ciudad sumergida. Cuando hablamos de impacto de una especie invasora sobre la biodiversidad de un ecosistema, hay que pensar que esa biodiversidad no solo es el número de especies de un lugar, de un hábitat, sino son el número de interacciones que hay. Es tan importante como el número de especies como las interacciones que hay entre ellas. Me explico. Una ciudad
puede tener un problema en la recogida de basura, en el reciclaje de residuos, y esa ciudad, lo tengo aquí puesto en una infografía que he preparado ad hoc para esto. Y esa ciudad, si tiene esos problemas de recogida de basura o de reciclaje, pues colapsa, puede colapsar, ¿vale? Pues eso es lo que le pasa también a un ecosistema. Si eliminamos una especie que hace esa función de recogida de basura, de reciclaje, pues el sistema colapsa. Por tanto, es tan importante el número de especies como de las interacciones y las funciones que hay. Si eliminamos una de esas funciones, pues el sistema, la ciudad colapsa o el ecosistema colapsa. Yo quiero que, bueno, aquí lo he resumido, no lo voy a explicar, pero el mensaje final es lo que pongo aquí. Una especie exótica, invasora, no es un nuevo habitante en el sistema. Para que se entienda cuál es realmente el efecto. Es un agente que puede cambiar reglas, ritmos y equilibrio en el sistema. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los efectos que pueden producir una especie invasora. Bueno, las especies invasoras en la dársena vienen de distintos orígenes. Vienen de Asia, vienen de América, vienen de propia Europa, a través del comercio internacional, del transporte marítimo, de la acuicultura o de, como pongo ahí, de la liberación de más. Pongo al azar o queriendo, ¿vale? Es decir, me ha faltado poner y aposta, ¿no? La introducción de especies. Producen unos impactos ecológicos que son obvios sobre la biodiversidad de especies y de interacciones y, evidentemente, un impacto económico importante. Y nosotros, en este caso, lo sufrimos. Como decía al principio, no hay muchas publicaciones rigurosas, en este caso, sobre las especies exóticas que hay en la dársena. No he encontrado. He encontrado información fuera de la ruta de las publicaciones científicas. La que había en el año 80 del trabajo de los profesores Carlos Granados y Fernando Sancho, en el que sí estudiaron la ictiofauna, los peces, las poblaciones de peces del río Guadalquivir, de la Corta de la Cartuja o de la dársena, ellos creo que encontraron 3 especies exóticas en aquel momento, que eran la carpa, el black bass y la gambusia, ¿vale? Y ahora las referencias que tengo, que puede ser que me falte alguna, son 9. Si me falta alguna, son más de 9, ¿vale? El cambio ha sido brutal, ¿vale? De plantas, pues se ha referenciado pues, el jacinto de agua o últimamente la lagunilla, que da muchos problemas en los ríos, ¿no? Y de crustáceos, el cangrejo rojo, que está en todas partes, o el cangrejo chino. Yo no he visto ninguna referencia del cangrejo chino en la dársena, pero sí sé que el cangrejo chino está en el Guadalquivir. El cangrejo chino es un vector de una enfermedad pulmonar para los humanos, ¿vale? Entonces creo que es importante. Y no he encontrado referencia, pero potencialmente puede estar. Después la tortuga de Florida, el mejillón de agua salobre, la almeja asiática o los hidroides de agua dulce, de los 3 que son los que nos están dando problemas, que hablaré ahora a continuación. Bueno, y de algunas que aparecen de vez en cuando. Esto es una especie que nos llevaron muy asustados pescadores a la Estación de Ecología Acuática, porque creían que era una piraña, es un pacu. Lo que pasa que en estado juvenil tiene el vientre rojo, tiene esos dientes y, bueno, pues esto es de un acuario que se le quedó muy grande y la forma de hacerlo, porque para no matarlo, pues es tirarlo al río, ¿vale? Y apareció. Son especies que no prosperan, poblaciones que no van a prosperar hasta que prosperan, ¿vale? Que ese es el problema. Bueno, yo creo que aquí casi todos hemos estado en la Expo, ¿no? Hay algunos que no. Por aquí hay algunos que no han estado en la Expo, pero todos recordamos la Exposición Universal de Sevilla. En la Exposición Universal de Sevilla, la solución
que se llegó para la refrigeración de los distintos pabellones era enfriar las máquinas enfriadoras con agua. No eran los intercambiadores, no es lo habitual que era agua-aire, con el aire, sino era agua-agua. ¿Vale? Esa es la solución, entiendo desde muchas otras soluciones, pues que finalmente se decantaron por esa solución para la refrigeración. La red de agua bruta, que es lo que se denomina de Cartuja, se inicia en la estación de bombeo, que está aquí, lo voy a poner mejor en esta parte, la estación de bombeo que está al lado de la barqueta, se ven muy bien los sifones, pues esa es la estación de bombeo de agua bruta para el agua de refrigeración de los pabellones en la Expo y para el riego de zonas verdes. Para eso se dedicaba el agua bruta. Actualmente se sigue dedicando al agua de refrigeración, al agua de riego, para la isla mágica, es decir, para servicios, para contraincendios, etc. Parte de una conducción de 1.300 de diámetro por una conducción de 800 y después se va enmallando en conducciones pequeñas en cada una de las calles hasta cada una de los pabellones o de los edificios ahora. Cuando se construyó la Expo, se construyó una red separativa, es decir, aguas residuales por un lado y aguas pluviales por otro. ¿Vale? Entonces, el agua bruta que ya se utiliza para la refrigeración se vuelca en la red de aguas pluviales y ese agua vuelve a la Corta de la Cartuja por 3 salidas, ¿vale? Una al norte, en el centro y en el sur. Bueno, pues Emasesa, que no diseña esto, pues le dicen que a partir de finales de los años 90, principios de los años 2000, cuando aquello empieza a ser o quiere ser un parque científico, pues que se encargaba de la explotación de esa red de agua bruta para suministrar, en este caso no agua potable, sino suministrar agua industrial para la refrigeración, ¿vale? Y nos hacemos cargo de ella. Y al principio de los años 2000 empiezan los usuarios a decirnos que tienen muchos problemas porque los filtros que hay antes, que se pone antes de los contadores, se obstruyen, sobre todo en verano, y se paran las máquinas de refrigeración, ¿vale? Y eso es un problema en verano en Sevilla, que en edificios grandes o en edificios de telefónica o de investigación se pare la refrigeración en verano, ¿no? Y eso es un problema importante. Y bueno, empezamos a trabajar y fuimos a los filtros y nos encontramos esto, sí, estaban obturados, los filtros estaban obturados. Y nos metimos en las conducciones grandes y vimos esto. Esto es una inspección que hicimos, como veis, en el año 2001. Y esto, algo antes que parecían unas raicillas de árboles, que era lo normal que aparecieran en los filtros, pues no daba la sensación de que fueran raicillas de árboles. En las conducciones más pequeñas pues quedaban obturadas de esta forma, o en la estación de bombeo aparecía esto, ¿vale? Entonces no eran raicillas de árboles, eran animales lo que crecían. Eran especies, en este caso 4 especies, de las cuales 3 son especies exóticas invasoras, ¿vale? Un hidroide, que es la Cordilófora caspia, que la tenéis ahí arriba a la izquierda, que procede del centro Europa, de la zona ponto-caspiana. La Corbicula fluminea, que la abajo la almeja asiática, que viene del mar de China. Y el mejillón de agua salobre, que no es el mejillón cebra, es el mejillón de agua salobre, Mytiliosis leucophyta, que viene del Golfo de México. Y una especie que, no siendo exótica, sí tiene carácter invasor en las estructuras, como es un briozoo, en este caso Plumatella, la especie es Plumatella repens. Esto determinó la primera cita que publicamos del Mytiliosis leucophyta en la península ibérica y que comunicamos al organismo competente en una carta
a la delegación territorial en aquella época de la Consejería de Medio Ambiente, informamos. Y esto permitió incluir estas especies en el catálogo de especies exóticas en el Real Decreto y que se tuviera en cuenta en la documentación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, igual que la Cordilófora caspia. Lo que encontramos en estas especies, en el crecimiento biológico, era una cosa que se da mucho en las invasiones biológicas, que es lo que en esta infografía intento reflejar, que es lo que Simberlo y Love describen como el modelo de interacción positiva, en el que una especie entra primero, que es más fácil de colonizar, y prepara el sustrato y prepara el hábitat para la siguiente especie le facilite esa entrada. Y eso es en continuo y es un círculo cerrado. Y así pueden seguir entrando más especies, ¿vale? Es decir, una especie facilita la entrada de otra. Eso es lo que se le llama modelo de interacción positiva, que es lo que ocurre aquí. Es decir, primero hay una entrada una colonización del hidrozoo de Cordilófora caspia, como veis ahí en el dibujito, en las fotos reales, y después el mejillón se asocia y tiene un crecimiento y una adhesión mucho más fácil al sustrato con la incorporación primera de la primera invasión, ¿vale? Esto crea, en el caso de Cartuja, de una disfunción, como se dice desde el punto de vista técnico, una disfunción de las instalaciones técnicas, pues que obturan las placas de intercambio de las enfriadoras y no se produce. La disfunción de la instalación técnica es que no se produce un problema mecánico en la instalación, sino un problema de disfunción, es decir, pierde la capacidad de filtración, ¿vale? Ese es el tipo de problema que hay. ¿Cómo hemos afrontado nosotros en Emasesa este problema, como digo, ya de más de 20 años? ¿Hay algún problema? No. Pues la idea era actuar de forma integral sobre el ciclo biológico de las especies, ¿vale? De una parte, actuando sobre los adultos, y otra parte actuando o impidiendo, en el caso del mejillón, impidiendo que las larvas, que en su fase larvaria, las larvas del mejillón nadan, se puede decir, son planctónicas, nadan, hasta que se adhieren al sustrato y tienen una metamorfosis y se convierten en mejillón. Le pasa a todos los mejillones. Por esa fase larvaria en la que las larvas están nadando, pues esa fase es la que hay que conseguir que no se adhieran al sustrato para que crezcan. Y esas son las dos frentes en las que actuamos para controlar ese crecimiento. Primero, cuando entramos a ser responsables de esta instalación, renovamos la estación de agua bruta, que necesitaba una renovación importante. Aquí tenéis la renovación de los filtros banda que metían agua con unos filtros de 2 milímetros para impedir que entraran gruesos en la instalación, para que se facilitara el bombeo en la cámara de aspiración. En la renovación de las redes, mucha parte de las redes había que renovarlo de toda la isla de la Cartuja. De la limpieza de las redes, esa es la situación que nos encontramos en algunas conducciones. Esta es la conducción de 800, esta es la de 1300 a la salida de la estación de bombeo. Esta es la situación inicial que tenemos, de sedimentos, había ahí también crecimiento biológico de la almeja asiática, de mejillones por toda la zona, y se limpiaron. La limpieza manual de todas las bombas de la estación de bombeo. Veis el crecimiento tan importante. Esto se hace periódicamente, no esa fue la primera vez que se hizo, pero esto se tiene que hacer
cada 4 o cada 5 años se tiene que hacer esta limpieza, o la utilización de pintura antifouling libre de estaño, obviamente, en toda la estructura de las bombas. Bueno, para actuar con mayor eficiencia sobre las larvas había que conocer cuál era el ciclo reproductor del mejillón para saber cuándo había que actuar sobre las larvas. Y para eso se diseñó un plan de muestreo a lo largo de toda la red. Una parte en la propia dársena, otra en la propia estación de bombeo, otra en la red de presión, al norte, en la parte central y en el sur, y después a la salida en la corta. Aquí tenéis lo que os dije, que se ven desde la barqueta los 2 sifones que llenan la cámara de aspiración para bombear el agua hacia la red. Se construyó una pasarela que permitía colocar sustratos artificiales y medir en la propia dársena con mucha facilidad, ¿no? Porque es un problema de acercarse casi a una zona un poco más profunda. Después, en la zona de Cartuja, se hicieron unas estructuras bajo tierra, en el subsuelo. Este es el del pabellón de navegación y este es al lado de la CEA, donde se instalaron una batería de conducciones de distinto material para saber si el tipo de material también influía en la colonización biológica, que se podía aislar del sistema para no tener que parar el bombeo y no tener que interrumpir el servicio. Se podía aislar, se podía sustituir y al final también de la red una vez que llegaba a la corta de la Cartuja. Y aquí tenéis desde el año 2004 porque seguimos haciéndolo, hasta el ciclo del 2025, pues la aparición de larvas a lo largo de todos estos puntos que hemos visto. Veis que hay picos de producción de larvas importantes, desde 100.000 larvas por metro cúbico hasta el récord que tenemos en el año 2018 de cerca de 160.000 larvas por metro cúbico. ¿Vale? Y medimos la temperatura, porque entendíamos que la temperatura podía ser uno de los factores que intervenía en la reproducción. Y efectivamente, después de todos estos años, con unos poquitos de ciclos te das cuenta, vimos que cuando la temperatura superaba los 20 grados centígrados empezaba la reproducción, está muy claro. ¿Veis? Cuando pasa de los 20 grados es cuando empezamos a detectar larvas. Esto es un año tipo de mayor crecimiento. Como veis, un mayor crecimiento en la dársena, es decir, tenemos un pico de producción en la propia dársena, y este es el ciclo del 2025, el actual, el año pasado entero, ¿vale? Obviamente el 2026. Estamos ahora en la fase inicial, en la que, como veis, a partir de los 20 grados es cuando empieza. El cambio es importante, es decir, ahora ya encontramos menos concentración de larvas, pero, como veis, sigue habiendo más larvas en la dársena que dentro. Es decir, que en la dársena, que es donde es complicado eliminar las poblaciones, pues sigue habiendo mejillones y siguen reproduciéndose, evidentemente. Un apunte. En cuanto a la temperatura, sí hemos visto en estos años, desde el 2004, que sí hay un ligero aumento de las temperaturas máximas, si llegamos a alcanzar con más facilidad los 30 grados, y las temperaturas mínimas también han superado. Es decir, antes conseguíamos temperaturas mínimas cerca de los 10 grados y ahora ya llevamos muchos años en el que no conseguimos esas temperaturas mínimas. Y donde hemos visto mayor diferencia es en la salinidad, en la conductividad. Antes lo normal eran concentraciones o conductividades que nos da la concentración de sal, por más o menos, de sales disueltas, estaba en torno a los 1.600, 1.700 de conductividad,
y a partir del año 2008 pues se incrementó la conductividad de la dársena de una forma importante, incluso en el 2024 llegaron a cerca de 3.000, ¿vale? Las causas pueden ser diversas. Yo no sé lo que pasó en el 2008, 2009, 2010 en la dársena. Marco sí lo sabe. Sí lo sabe, ¿no? Vale. La esclusa, entendemos que la esclusa puede ser, entra más agua, es más grande, y pero bueno, no se puede demostrar, así que lo que sí está claro que a partir del 2008 la conductividad de la dársena aumentó. Bueno, ¿cómo abordamos el problema de las larvas? Pues obviamente impidiendo que se adhieran al sustrato y es eliminándolas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es un sistema abierto, es decir, es un sistema que vamos a coger agua y la tenemos que devolver al río. Es decir, tenemos que utilizar un biocida que no oxidante, como puede ser el hipoclorito sódico, no se puede utilizar, y teníamos que utilizar un no oxidante y que se hidrolizaba muy rápidamente. Hicimos unas pruebas en ciclos de 24 horas y vimos que este tipo de biocida pues se hidrolizaba muy rápidamente y prácticamente no llegaba nada a la corta de la cartuja, ¿vale? Se había descompuesto totalmente. Esto lo hicimos en varias ocasiones porque necesitamos la autorización de utilización por la Consejería de Medio Ambiente para la utilización y para la autorización de vertido. También hicimos pruebas en césped porque ese agua se iba a utilizar para riego de zonas verdes. Entonces queríamos saber si había un efecto de ese biocida sobre el césped. Y no había ningún efecto, ¿vale? Aquí muestro algunas imágenes de las conducciones en el interior de la red de presión, que prácticamente no hay colonización, ¿vale? Donde hay mayor colonización es al inicio, en la propia estación de bombeo. El problema es que esa colonización se desprende y va viajando por todas las conducciones y llegan a los filtros. Ese es el problema. Pero el crecimiento es importante. Aquí tenéis un testigo donde empieza a crecer la cordilófora, el hidrozoo, si veis, y a los 2 meses pues el testigo está así, ¿vale? Es decir, un crecimiento importante que obtura mucho todas las instalaciones. Aquí tenéis el briozoo, crecimiento de briozoo en distintos esto todo es en la estación de bombeo, o el último momento de reproducción fue el año pasado. Veis aquí parte del hidrozoo, aquí parte de briozoo y aquí crecimiento de mejillones. Esto es la propia cámara de aspiración. No lo vamos a erradicar. Es decir, estando en la naturaleza ya, estando en la dársena, eso es imposible, eliminar este tipo de organismos. Lo que podemos es limitar su crecimiento dentro de la red de distribución y es lo que hacemos. En el caso del briozoo es mucho más complicado, ¿vale? Porque el briozoo tiene formas de resistencia, aquí lo tenéis, ¿vale? Dentro del cuerpo del briozoo se forman una forma de resistencia, unos huevos de resistencia que se llaman estatoblastos. Aquí tenéis un estatoblasto, sexiblasto porque se adhiere, y este es un flotoblasto, es decir, además tiene un sistema de tener una forma de resistencia que flota y se va por ahí, es decir, para dispersar todavía más las especies. Y aquí tenéis, por ejemplo, cuando el animal se muere, pues deja esto que lo tiene en el cuerpo, lo deja en el sustrato. ¿Veis cómo están alineados en la forma del cuerpo y se quedan ahí? Y a partir de ahí se reproduce cuando las condiciones son favorables, que aquí son muy favorables, ¿vale? Hay corriente, la estación de bombeo hay corriente, entrada de nutrientes y están muy a gusto y crecen, ¿vale? Aquí tenéis el estatoblasto con una larva de mejillón. Para el conteo de larvas de mejillón utilizamos luz polarizada porque se ven muy bien, porque hay otros organismos que se pueden confundir con las larvas de mejillón como son los ostrácodos, que son muy parecidos pero no tienen tanto carbonato cálcico y con luz polarizada no se reflejan, ¿vale?
Utilizamos otros medios complementarios como son ultrasonidos en la estación de la cámara de aspiración, que tiene su efecto, no es total, pero ayuda, ¿vale? Tengo que decir que la dosificación de biocidas son 1 o 2 veces a la semana durante 6 horas, nada más. Eso es lo que dosificamos. Y solo dosificamos cuando detectamos que empiezan las larvas. No es una dosificación en continuo ni durante todo el año. Es decir, hacemos el seguimiento y cuando detectamos que empieza la reproducción y cuando llega un número de larvas ya que entendemos que hay que empezar la dosificación, dosificamos 1 vez a la semana, como mucho 2 veces a la semana, durante 6 horas nada más, las 24 horas, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Y con esto mantenemos limitado el crecimiento, que es lo que queremos, ¿vale? No lo vamos a hacer desaparecer, tampoco hay que utilizar biocida y otros medios en continuo. Pero, como os decía, en la naturaleza existe, en la dársena existe y, por tanto, ahí tenéis los crecimientos que tienen los testigos de la dársena, pues el mejillón está ahí y lo tendremos de por vida mientras que... Esto tiene un impacto económico. He tratado de ponerla aquí en la infografía, pues todo, es decir, la mejora de las estaciones de bombeo, la limpieza de las tuberías, de las conducciones, la limpieza de la cámara, la dosificación de biocida y el seguimiento que hacemos de la colonización. Ahí tenéis números de lo que sería un seguimiento tipo. Casi semanalmente vamos a la estación, hacemos medidas de campo, análisis físico-químicos y análisis biológicos. Todo para mantener la calidad del servicio a los usuarios de Cartuja, que es al final lo que es nuestro cometido y nuestro objetivo. Para ampliar la información, pues hoy en día es muy fácil, no como cuando estudiábamos, ahí es muy fácil, te metes en la red, buscas las palabras claves y te sale esta información y podéis descargaros y ampliar la información. Bueno, voy ya terminando. Me voy a atrever a hacer unas conclusiones finales de todo, ¿vale? Y para esto voy a utilizar 6 conclusiones que Fernando Sancho y Carlos Granados en el 1985, en su estudio de la corta de la Cartuja, pusieron encima de la mesa y que ahora son totalmente válidas, siguen siendo totalmente válidas desde 1985, que es que la intervención hidráulica transforma el funcionamiento ecológico del río, obviamente, que la rectificación del cauce simplifica el ecosistema, que esta simplificación inicial de hábitat, el ecosistema es capaz de adaptarse y de recuperarse, pero nunca llega a ser como el original, pero es capaz de naturalizarse y es capaz de adaptarse. Y creo que la parte de los ríos urbanos siguen siendo necesarios, y sobre todo si son vivos, y creo que de las más importantes es la necesidad de integrar criterios ecológicos junto a los criterios hidráulicos, que creo que es un objetivo que nos permite ese futuro sostenible que pongo aquí. Y terminamos volviendo al símil de la ciudad. Yo pongo aquí, la dársena no es una calle, ¿vale? No es una simple calle de la ciudad. Parece que tiene un paseo y tiene bancos, pero no es una calle. No podemos enfocar la conservación de la dársena como enfocamos la conservación de una calle, limpiándola, echándole productos químicos para que esté limpio, eliminando todo lo que parece que son malas hierbas, ¿vale? Hay que tener otro tipo de enfoque, como pongo ahí, un enfoque ecosistémico. Para conservar la dársena hay que entenderla y gestionarla como un ecosistema, no como algo artificial. Muchas gracias. No hay pregunta, ¿no? ¿Nos vamos?
sería perjudicial. Ahora en la situación que está el río Guadalquivir sería perjudicial desde mi punto de vista. La dársena tiene una calidad ambiental mucho mejor que tiene el río Guadalquivir ahora mismo. Carmelo, yo te voy a hacer dos preguntas. Una es, para nosotros resulta una especie exótica, muy interesante, aunque no la es, que es la nutria. Porque hay nutrias en Coria y en la dársena se han visto. Precisamente sí. Hay un vídeo junto al Puente de la Barqueta. Una pregunta va destinada sobre esta especie, ¿no? Que si vosotros habéis registrado este animal, cómo habrá llegado, porque habrá sido por la isla de Tercia, por el huevo de Colón. Y la otra duda es, también en referencia a la pregunta que acaban de hacer, ¿qué pasaría si la esclusa estuviese abierta? Porque evidentemente el puerto puede seguir existiendo con esclusa o sin esclusa. Lo que pasa es que es un problema para la vivienda y la gente. Y con esa esclusa abierta, supuestamente, estos animales resistirían el agua salada, morirían, etcétera. Esa es la duda. La nutria está donde hay alimento. Es decir, hace 30 y tantos años que está Carlos Granado aquí, que trabajamos en el río Guadalete y había nutrias, y Miguel Delibes estudiaba las nutrias. Era una especie de sitios de ríos limpios y era indicador de buena calidad. Pero claro, cuando no te queda otra, porque ya no hay sitios, pues la nutria se adapta y aparece. Nosotros tenemos una balsa de captación del Melonares de 160.000 metros cúbicos en medio de la campiña de Sevilla y hay nutrias allí. Van las nutrias a comer. Es decir, que las nutrias se mueven y se adaptan y buscan alimento y son capaces de adaptarse. Se ha visto en estos años que digo, desde esos estudios de Miguel Delibes, pues que las nutrias se adaptan y necesitan y bueno, sobreviven bien, ¿vale? Ya no son tan indicadores de sitios buenos porque aparecen en el puerto o aparecen en una balsa de riego, ¿vale? Porque hay peces. Y la segunda, la entrada de las especies que están ahora se adaptan perfectamente a la salinidad que viene en el río, no van a tener ningún problema. El nombre común lo dice, son de agua salobre, es decir, el agua que hay en la ría o que hay en el estuario es agua salobre, no tiene mayor importancia. Hay peces que vienen del mar y son capaces de adaptarse, como los albures, que pueden vivir en el mar o pueden vivir en agua casi dulce, ¿no? Se adaptan perfectamente. No había ningún problema y dejarla abierta sería perjudicial para la calidad como abrirlo en la parte norte, pues sería perjudicial abrir la esclusa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Juan Miguel, del Departamento de Zoología aquí de la Universidad de Sevilla. Llevamos bastantes años monitorizando el estuario del Guadalquivir, últimamente toda su zona completa, hasta la zona prácticamente de la presa de Alcalá, y siempre habíamos detectado una zona hipóxica próxima, digamos, a la zona de vertido de San Jerónimo, ¿no? de la edad de San Jerónimo. Queríamos preguntar si desde Masesa se hacía algún tipo de análisis o de seguimiento también de la parte no de la dársena, sino del estuario propiamente dicho, y si habéis visto algún tipo de efecto desde que se cerró dicha planta. Gracias. No hacemos una evaluación periódica de esa zona en toda la historia de Masesa. Sí, puntualmente, por algún motivo de salida del embalse de Jergal o cuando teníamos las captaciones de emergencia 1, emergencia 2 o emergencia 3, sí hacíamos
algún seguimiento de la calidad, pero no hacemos, normalmente lo que hacemos es seguir las evaluaciones que hace el organismo de Cuenca responsable para saberlo, porque ahí no tenemos ahora mismo ninguna ni competencia, ningún objetivo para captar agua en origen ahí. Nada más, pues agradeceros el ratito que habéis reservado esta tarde y muchas gracias por vuestra presencia.